Muy bien, pues damos inicio a lo que es el capítulo 3 y en este capítulo vamos a ver el marco de colecciones Java. Este capítulo es importante porque nos va a permitir conocer varias clases para poder manejar colecciones. Y dentro de esas colecciones, bueno, las tres que vamos a revisar pues va a ser la lista, el conjunto y el mapa. Entonces, bueno, primeramente iniciaremos viendo una clase conocida que es ArrayList. Esta clase, bueno, la utilizamos en el semestre anterior y esta clase, bueno, tiene la peculiaridad de que puede ser usada para guardar una lista de objetos. Después vamos a platicar de la clase HashSet, y esta será usada cuando tengamos un conjunto de objetos. La peculiaridad o particularidad que tiene esta colección es que cuando tienes tú un conjunto, pues no vamos a tener valores repetidos o duplicados. En cambio, cuando utilizas un ArrayList, sí tienes esa posibilidad. Y además de que ahí importa, en el caso de una lista, importa el orden en el que fueron introducidos los objetos. En el caso de un conjunto, pues ese orden no es relevante. Después tenemos también que revisar la clase HashMap, y esta nos va a permitir guardar objetos en un mapa. Estos objetos, vamos a verlo más adelante, son, son duplas en donde tenemos una llave y tenemos un valor, ¿no? Y ejemplo de eso, bueno, pues hay varios. Por ejemplo, alguien podría utilizar un mapa para guardar la información de los estudiantes, donde por un lado la llave podría ser quizás la matrícula y el valor podría ser el nombre. Bueno, y para poder, en este caso, revisar o manipular o modificar la colección, vamos a, bueno, para la primera parte, para poderla explorar, tenemos el ciclo for avanzado, bueno, el cual ya lo hemos comentado, y también está disponible este otro ciclo, el for each, que trabaja conjuntamente con una interfaz. Y bueno, pues para eso vamos aquí a utilizar nuevamente las expresiones lambda que ya habíamos comentado del primer capítulo. Y también vamos a ver cómo podemos modificar una colección, pues en este caso utilizando un objeto iterator. Aunque también, bueno, como señala aquí, se puede utilizar para llevar a cabo una exploración. Bueno, después vamos a ver cómo para las clases propias que se tengan, no sé, cuenta bancaria, eh, libro, o la clase que tú hayas, tu clase que tengas, vamos a ver qué es lo que se necesita para que podamos utilizarlas con lo que son las clases colección de Java. Estas clases colección de Java, bueno, como ustedes se lo pueden imaginar, se proporcionan o se acceden a través de este marco de colecciones Java, ¿no? El famoso JCF por sus iniciales en inglés, que es Java Collection Framework. Bien, y después, bueno, vamos a ver cómo se puede llevar a cabo el ordenamiento de los elementos que están en una colección. Y para eso, bueno, pues vamos a ver la clase Comparable y la interfaz Comparable y una interfaz que es más versátil porque permite, vamos a ver, ya lo veremos más adelante, permite seleccionar diferentes atributos o campos que tenga nuestra clase propia para llevar a cabo el ordenamiento. Bueno,
Pasando entonces a la parte de la introducción, pues bueno, ya hemos utilizado o ya se ha comentado o ya se sabe de lo que es un arreglo y vimos que pues es para manejar una colección de objetos, pues es bastante útil, pero pues tiene algunas carencias. Para, para el momento que se va a crear el arreglo, se debe de indicar el tamaño y este va a permanecer fijo durante la existencia del arreglo. No se puede modificar ese tamaño, es decir, si le pusiste un tamaño de 10, pues con ese tamaño se va a quedar hasta que se deje de utilizar el arreglo. Por otro lado, bueno, tampoco tiene algunos métodos predefinidos que puedan ser de utilidad. Digamos, la única propiedad que se puede acceder de manera directa para el caso del arreglo, pues es la que nos indica el tamaño que tiene, que es la propiedad length. Bueno, pero como algún método útil que nos diga, por ejemplo, si el arreglo está vacío o cuántos elementos están presentes en ese momento en el arreglo, pues no está disponible. Bueno, ok, entonces, en cuanto a lo que es el tamaño, bueno, podemos decir que en ocasiones un límite superior que se le dé a un arreglo que va a guardar una colección de elementos, pues no se puede conocer de antemano. O sea, eh, vean por ejemplo el caso de los alumnos que se están atendiendo en este curso, pues no podemos decir un tamaño por adelantado pensando que quisiéramos tener un arreglo que los, en donde los pueda tener. Entonces, algunas consecuencias de eso es que si le pones o si usas un arreglo muy grande, puede ser en un momento dado un desperdicio de memoria, eh, o puede ser que definas y puede ser que en un momento dado tengas un arreglo, bueno, que tenga lo contrario, es decir, bueno, que tenga un arreglo, perdón, tenga un tamaño pequeño y no sea suficiente, ¿no? Y además de eso, bueno, realizar algunas otras tareas, como por ejemplo saber si está un elemento presente en el arreglo, pues puede en un momento dado requerir, pues quizás no sea tan complejo, pero alguna otra tarea, como por ejemplo ordenar el arreglo, a lo mejor eso sí ya es un poco más complejo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué se puede hacer ante una situación como esta? Bueno, una sería que se desarrolle una clase colección propia que oculte que se está utilizando un arreglo al usuario de esa clase. Y además que se ponga código que permita crear un arreglo de tamaño razonable. Sí, ya sé que no podemos saberlo de antemano, pero se puede hacer esto, que cuando el arreglo se llene, entonces se copie el viejo arreglo en un arreglo nuevo que sea un poco más grande y se utilice el nuevo arreglo y cada vez que en un momento dado el arreglo se vaya llenando, bueno, pues esto se pueda volver a realizar. Además, para esta clase colección propia, también se podría tener una cierta cantidad, bueno, no sé de qué tamaño, una cierta cantidad de métodos útiles que permitan procesar el arreglo, tales, bueno, para poder hacer operaciones como por ejemplo una búsqueda o quitar un elemento, ¿no? Y con la finalidad de que esta clase colección propia sea lo más útil posible, entonces se podrían utilizar tipos genéricos. Bueno, eso ya se vio en el capítulo 1, con la finalidad de que esta clase colección pues no esté casada con algún tipo particular,
sino que pues, ya mediante el tipo genérico, el usuario de nuestra clase colección propia indique cuál es el tipo que le gustaría utilizar, ¿no? Mm, y entonces, bueno, esta clase de colección propia estaría en este caso pues utilizando, bueno, y se debería de utilizar o la debería de utilizar en lugar de un arreglo cuando quiera guardar y procesar una colección de objetos. Bueno, la buena noticia es que todo esto que describimos previamente no es necesario que se haga porque los que desarrollaron Java ya hicieron esta tarea por nosotros. Y para eso hay un grupo de clases colección genéricas que crecen a medida que se van agregando más elementos. Y estas clases, bueno, también proporcionan varios métodos útiles. Este grupo de clases colección se denominan o se conocen como Java Collection Framework o por sus siglas en inglés JCF o es el famoso marco de colecciones Java. Y entonces estas clases colección van a estar organizadas alrededor de varias interfaces colección que definen diferentes tipos de colecciones en las que se podría estar interesado utilizar. Las tres interfaces importantes de este grupo o del JCF son la interfaz list, la interfaz set y la interfaz map. Entonces, las dos primeras, list y set, son en sí mismas tipos especializados de la superinterfaz collection, es decir, estas interfaces pues se derivaron de collection. Y por lo tanto, bueno, tanto list como set pues tienen varios métodos que son, eh, que son comunes. Y la otra interfaz map, pues esta es distinta del grupo de interfaces que se derivan de collection y por lo tanto pues hay varios métodos que le son exclusivos. Bueno, entonces además de tener este amplio grupo de interfaces colección, también JCF contiene varias clases que estarían implementando a estas interfaces. Entonces, por ejemplo, una clase que implementa a la interfaz list, pues es array list. Uh-huh. Y así por el estilo. Eh, entonces, bueno, pues para hacer una revisión más amplia de las interfaces y clases que participan en este marco de colecciones de Java, pues habría que revisar el sitio de Oracle en lo que se refiere a Java.